Dios bendiga, iglesia. Vamos a alabar al Señor. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a exaltar su nombre. Puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, hoy vine a recibir tu libertad. Quiero sumergirme en tu presencia, en ese lugar donde encuentro paz, encuentro libertad. Señor, quiero sentirme rodeado de tu presencia. Quiero sentirme rodeado de tu amor. Sumergirme en vos, Señor. Te adoramos, Padre. En esta mañana fortalécenos. Que podamos tener un corazón quebrantado y podamos sentir como nuestras fuerzas se van renovando, nuestra visión va mejorando. Sí, Señor, haz cambios en nuestras vidas. En ti encontramos consuelo, en ti encontramos fortaleza. Queremos ser libres en esta mañana para alabarte, para glorificarte, para decirte: Señor, te amamos. Somos tus hijos y te necesitamos. Te adoramos. Vamos. Estoy volviendo al lugar donde me hallaste, volviendo a tu corazón. Y hoy me entrego, tómame, todo lo doy a ti. ¿Está listo para danzar en su presencia, iglesia? ¡Aleluya! Te adoramos, Señor, en esta mañana. Vamos a cantarle así. Estoy volviendo al lugar donde soy libre. Hoy siento tu corazón latiendo por mí. Tómame, todo lo doy a ti. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. Oigo el cielo gritar, un nuevo día llegó. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo el cielo gritar, un nuevo día llegó. Sí, Señor, un nuevo día llegó para cantarte, decirte. Vamos a decirle a él: tómame, tómame, todo lo doy a ti. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo el cielo gritar, un nuevo día llegó. Cielo gritar, un nuevo día llegó. Un nuevo día llegó para exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy vivo estoy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Hoy vivo estoy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Hoy vivo estoy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Hoy vivo estoy y libre soy, danzando
nuestra fortaleza, iglesia. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, porque de Él viene nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra libertad. Decimos: nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo al cielo gritar: un nuevo día llegó. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo al cielo gritar: un nuevo día. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo el cielo gritar: un nuevo día llegó. Sí, Señor, un nuevo día llegó. Un nuevo día llegó para exaltarte tu nombre, Señor. Dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos quieren seguir cantando a nuestro Padre Celestial? Vamos a danzar en el río de su espíritu. Abre esas palmas. ¡Arriba! Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Una vez más. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo, y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzamos en ese río de su espíritu. Decimos: ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. ¿Qué es? Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo, y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba. Vamos a declarar, iglesia: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Declaramos todos, todos: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos a declararlo fuerte. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río,
Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí tu río, Señor. Por eso nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. Aleluya, te alabamos, Señor, con todo el corazón, Señor. Te cantamos, Rey de Gloria. ¿Cuántos quieren más de ese río? Yo quiero nadar en su río. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas fluir en este lugar. Libera tu río sin medida, libera tu río sin medida. Y ven a tus aguas a agitar. Una vez más decimos, ven sobre mí como lluvia. A las aguas fluir en este lugar. Libera tu río sin medida. Y ven a tus aguas a agitar. Oh, yo quiero nadar en tu río. Oh, quiero beber de tus aguas. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas fluir en ese lugar. En tu casa, Señor, libera tu río sin medida. Libera tus aguas a agitar, y ven a tus aguas a agitar. Una vez más, dile, iglesia, ven sobre mí como lluvia. Oh, sí, Señor, ese es nuestro anhelo. Haz las aguas fluir en este lugar. Libera tu río de tu presencia. Libera tu río sin medida. Y ven a tus aguas a agitar. Quiero nadar en tu río. Oh, quiero beber de tus aguas, Señor. Quiero nadar en tu río. Oh, quiero beber de tus aguas. Existen aguas a los tobillos, existen aguas a las rodillas, existen aguas a los lomos, pero hay aguas profundas, yo lo sé. Guarda, iglesia. Yo quiero más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te adoramos. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, en esta mañana, con todo nuestro corazón, Señor.
Exaltamos tu nombre, abrimos nuestro corazón, Señor. Bienvenido a nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, sediento de ti, oh Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. El Señor, sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, oh Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, dile, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. El Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor, esta mañana. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor. Sumérgeme, cada día anhelamos más y más y más de mi Señor. Sumérgeme, oh, sumérgeme.
Jesús. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Señor. Levante su mano en este día en presencia del Señor. Quizás viene con ese agotamiento en su vida espiritual. Quizás siente un cansancio, se siente vacío, siente que algo no está bien en su vida, siente que hay una necesidad interna y quisiera liberarse. En este momento estamos aquí en la casa de Dios, estamos en su presencia y el Espíritu de Dios está en este lugar. La presencia de Dios comienza a tomar lugar de nuestras vidas. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Padre, creyendo en tu palabra, Señor. En este momento, Señor, así como hemos alabado, Señor, quizás hay una sequedad en nuestra vida, hay un problema en nuestra vida, Señor, pero en este día venimos ante ti, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En este día, Padre, ponemos toda nuestra necesidad en tus manos, creyendo, Señor, que en el nombre de Jesús hoy va a ocurrir un milagro, Señor. Va a ocurrir, Señor, lo que estoy esperando, Padre, esa fortaleza, esa fuerza que necesito de ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, derrama tu presencia, Padre, que a través de tu palabra tú nos estés hablando, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús sea sanado por el poder de la palabra, Padre. Padre, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, al Espíritu Santo, su presencia, su poder. Aleluya. Gloria al Señor. Dios los siga bendiciendo. Tomen asiento. Dios bendiga también a aquellos que están en casa, que nos están, quizás están mirando a través del canal de YouTube. Que Dios los bendiga y que podamos estar atentos a la palabra de Dios, en la cual Dios nos estará hablando en este día. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios nos habla acerca de la iglesia y nos damos cuenta que esa iglesia que comenzó en el comienzo de la historia, nos damos cuenta que era una iglesia viva, una iglesia que tenía vida. Y sabe que en este tiempo Dios sigue manifestando el mismo poder, la misma iglesia que estaba en el principio, hoy se sigue manifestando. Y aquí encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 41 en adelante, encontramos acerca de un modelo original, de un modelo de un comienzo de la iglesia, cómo se movían aquellos cristianos del comienzo de los tiempos de la iglesia primitiva. Hoy sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo la misma iglesia que sigue pasando de épocas, de tiempos, de años y culturas van pasando, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Y dice así la palabra del Señor. Si encontraron, dicen gloria a Dios. Dios aquí habla acerca de una comunión de los cristianos. Esa comunión que había en aquella iglesia del comienzo de los siglos, de la iglesia primitiva. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 41, dice: así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados. Aquel día se reunieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales realizaban los apóstoles. De ahí la palabra, y gracias damos a Dios por su palabra.
Padre, gracias te doy por esta palabra y te pido que en este día tú estés hablando, Señor, que pongas palabra en mi boca para hablar a tu iglesia. Y que en este día cada uno de tus hijos que están presentes y los que están allí en su casa, Señor, reciban esa bendición, ese milagro a través de tu palabra, Padre. Padre, gracias porque sé que tú lo estás haciendo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí encontramos en esta palabra, no acerca de ese comienzo de la iglesia, una iglesia que estaba en actividad, una iglesia que se estaba moviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y allí dice la palabra que aquella iglesia, ese primer mensaje que el apóstol Pedro da a la iglesia, dice que se reúnen 3,000 personas, se reúnen y comienzan a aprender. Una de las cosas que nos enseña estos hermosos versículos, dice que mantenían esa firmeza, esa enseñanza. Quiere decir que ellos estaban dispuestos a aprender. Una de las cosas que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que aprender de la palabra del Señor. Allí los apóstoles no solamente se habían bautizado aquellas 3,000 personas, sino que estaban enseñándoles acerca de la palabra de Dios. Nosotros cada día necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos. Nosotros necesitamos aprender de la palabra. Necesitamos conocer cada día más de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder cumplir ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Esa iglesia estaba viva y había deseo de aprender. Tenían deseo de aprender de lo que estaban enseñando los apóstoles. ¿Sabe? Cuando en este tiempo hay muchas personas que no les interesa aprender de la palabra, no les interesa conocer la palabra, se acostumbran con solo quizás congregarse o decir ser cristianos. Pero ¿sabe qué es importante? Que nosotros seamos instruidos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda haber en nosotros, que haya conocimiento de la palabra. Y allí aquella gente que vino al escuchar el mensaje de los apóstoles, tenían un vivo deseo de aprender. Creo que acá también en este momento usted tiene deseo de aprender más del Señor. Tiene deseo de aprender, de conocer, de entender acerca de Dios, acerca de su palabra. Y aquí dice la palabra que la iglesia primitiva había ese deseo. ¿Por qué? Porque ellos no querían salir fuera de la palabra. Querían hacer todo lo que los apóstoles enseñaban. Y en este tiempo nosotros necesitamos conocer la palabra. Necesitamos nosotros saber cuál es la manera y cómo tengo que conducirme. Y es el único medio que nos conduce, es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo nosotros conducirnos. Y para esto nosotros debemos estar dispuestos a aprender, dispuestos a preocuparnos, a poder establecer en nosotros más conocimiento de la palabra. Y mire lo que acontecía en aquella iglesia primitiva. No solamente estaban asombrados de la enseñanza, ellos estaban asombrados de la manifestación del poder de Dios, de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, de los milagros que ellos veían, cómo Dios estaba bendiciendo a las personas, cómo la gente tenía un gozo, una alegría. ¿Sabe? El conocer a Dios nos trae un cambio en nuestra vida. Aquello que nos está afectando, aquella amargura o dolor o falta de perdón, aquellas cosas que nos hacen daño. Cuando venimos a Dios y aprendemos de su palabra, la palabra comienza a encontrar cabida en nuestro corazón, y todo lo que no agrada a Dios comienza a salir de nosotros, y nos damos cuenta que esa amargura o ese problema que había en mi vida comienza a desaparecer, y comienzo
comienzo a sentir algo importante, que es la paz de Dios. Comienzo a sentir un deseo de vivir, un deseo, el sentido a la vida. Y esta iglesia primitiva dice que ellos se asombraban todo lo que estaba pasando en aquel lugar. ¿Sabe que cuando nosotros conocemos al Señor entra un gozo tan grande, hermano, que nos asombramos por decir, bueno, yo por qué no vine antes a la iglesia, o por qué no conocí antes? ¿Por qué? Porque ahora estoy viviendo una etapa nueva de mi vida. ¿Por qué? Porque tuvimos una experiencia con Dios. Y sabe que Dios sigue siendo el mismo siempre. Esto pasaba con la iglesia primitiva, pero hoy sigue pasando la misma manifestación. Dios sigue tocando las vidas. Y mire lo que pasaba, dice en el verso 44, dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Aquí vemos, había una unidad. El plan de Dios siempre fue unificar. Dios no vino a desunir al hombre. Dios vino a unir al hombre con Dios, y para que entre nosotros pudiéramos mantener una buena relación, una buena comunión. Y allí dice que ellos se mantenían juntos en unidad. Y sabe que esto hace el Señor, nos unifica. La palabra dice que el enemigo vino a destruir, pero Cristo vino a unir, a restaurar. Por eso hay tantas vidas que llegan a la iglesia quizás destruidas, familias afectadas, y cuando vienen a Dios, la palabra comienza a operar milagros y comienza a unificar. Aquello que estaba desunido comienza a unirse. Aquello donde que no se podía solucionar comienza a encontrar una solución. Comienza a haber cambios en nuestra vida. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. No es ni el pastor, no es ni alguna persona en especial, sino es la palabra de Dios. Nos encontramos con la verdad. Dice la palabra, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libres de tantas cosas que estaban en nuestra vida. Ataduras, maldiciones, cadenas de maldición que había en nuestra vida. Dios, cuando vinimos a Dios, Dios nos hizo libre en el nombre de Jesús. Gente que está atada en el vicio del alcohol, de la droga y otras cosas, que las personas atadas no pueden ser libres. Parece que viven encarcelados a través de ese vicio y no son libres, porque ese vicio los maneja y los mueve como ese vicio los conduce. Y nosotros quisiéramos cambiar y no podemos, pero cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios comienza a entrar en nosotros. La presencia de Dios comienza a llenar ese vacío que había en nuestro corazón, ese vacío que queríamos llenar con el alcohol, con el trabajo, con las drogas, y quizá queríamos llenar de alguna manera, pero no podíamos. Siempre sentíamos el vacío y siempre necesitábamos más, y al final nos destruíamos más. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta aquello que en un momento para nuestra vida era tan importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿quién me quita lo bailado? ¿Quién me quita, no, el vaso de bebida o el alcohol o la droga? Lo más lindo que hay. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que eso es como una basura para mi vida, porque hay algo mucho mejor que se llama Jesucristo. Porque Él empieza a saciar la necesidad que había en mi vida, y me doy cuenta que ahora no necesito drogarme para estar bien. No necesito, ya no tiene dominio ese vicio sobre mi vida, porque encontré algo mejor. Cristo ocupó el lugar de mi corazón y ahora no necesito hacer aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque con Cristo yo estoy completo. Así que en este día, qué bueno es saber que la palabra de Dios hace que las familias se unan, que la palabra de Dios hace que las vidas se restauren. Por eso, ¿cuánto debemos orar nosotros y llevar la palabra, mantenernos unidos para poder predicar, para poder testificar de que Cristo unifica la familia, que Cristo cambia la vida? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo cambia la vida?
¿Cuántos de ustedes Dios hizo un cambio en su vida? Y la palabra sigue diciendo acerca de lo que aquella iglesia dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo y ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, y alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí vemos cómo mantenían esa unidad. Ellos, solo el deseo de ellos era que otros conozcan el amor de Cristo, que otros se acerquen a Dios. Y ellos, dice que aquellos que tenían propiedades vendían sus propiedades y ponían al servicio de la obra de Dios, con fin de que la palabra de Dios se dé a conocer. Ellos veían la necesidad que había y que necesitaba que esto se siguiera predicando. Estaban tan felices por lo que habían conocido y ellos querían que esto continuara. Y esto es lo que sigue pasando hoy. Gracias al amor de cada persona, de cada hijo de Dios que está en el camino del Señor, hace posible que la iglesia siga avanzando. Y dice la palabra que ellos se iban de casa en casa predicando la palabra, compartiendo el pan juntos, y verdaderamente era una fiesta en su vida. Ellos vivían una vida de regocijo. Y sabe que el evangelio es novedad de vida. Entiéndele, hay personas que cuando llegaron al camino de Dios ya no reían, solamente había amargura. Veían fracaso en su vida, fracaso en su familia, fracaso en su vida personal. Nada hemos logrado. Pero cuando venimos a Cristo, algo comienza a cambiar. Una luz se nos enciende en el camino. Esa luz comienza a iluminar. Y comenzamos a darnos cuenta que hay una vida mejor, que hay algo mejor para mi vida. Y empezamos a abrir nuestro corazón a Dios, y Dios comienza a obrar en nuestra vida. Y comenzamos ahora no solamente de venir a la iglesia a ser un cristiano, sino estamos dispuestos también a anunciar. El apóstol Pablo, cuando vemos acerca cómo él nos enseña que no solamente, si bien aquí la iglesia primitiva era un comienzo, pero después pasaron años, el apóstol Pablo nos sigue hablando de que la iglesia sigue siendo la misma, que la tarea de la iglesia tiene que seguir siendo hasta el día de hoy. Dice la palabra que hasta el Señor venga. En el libro de Efesios capítulo 3 encontramos ahí que todos los tiempos van pasando, las culturas pasan, los tiempos pasan, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. No hay otro libro en el mundo más vendido que la Biblia. Hace muchos años que la Biblia se sigue vendiendo y se sigue vendiendo y nunca terminó. Se sigue la Biblia mundialmente siendo el libro más vendido de la historia. ¿Por qué? Porque es un libro que nunca pasa de moda. La Biblia es el libro en el cual se ha establecido por Dios. Y eso, cada día el hombre se va convirtiendo a Dios y va descubriendo que la palabra de Dios sigue teniendo el mismo efecto. Por eso la palabra de Dios es la inspiración de Dios para el hombre. Toda persona, aunque las culturas y los tiempos van pasando, aunque las cosas van cambiando, aunque pasaron muchísimos años, pero la palabra sigue siendo la misma. Por eso, hermanos, qué importante entender que ningún hombre puede hacer esto de escribir un libro y que tenga esta eficacia, que no cambie de moda nunca. Así que en este día, qué bueno es poder entender que este es el plan de Dios. La iglesia
través de la palabra se sigue manteniendo. Las historias pasan, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso este comienzo que la iglesia estaba viva, entiende, se movía, había unidad. Hoy nosotros seguimos manteniendo esa unidad. Así que Dios nos ayude que en este día podamos salir de este lugar con esa fortaleza, con esa bendición. Y dice en el libro de Efesios capítulo 3 y versículo 8, dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Vemos que Pablo, él menciona su vida comparándose con aquellos apóstoles que estaban allí en el libro de los Hechos. Dice: yo soy el más pequeño, pero fui llamado para anunciar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, para todos los tiempos. Y el verso 9 decía: y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde el tiempo eterno se mantuvo oculto en Dios, creado en todas las cosas. Aquí vemos este misterio que se mantiene oculto hasta que se revela en la vida del hombre. Muchos de nosotros por mucho tiempo quizás hemos ignorado acerca de la palabra. Por eso el evangelio no es una religión. El evangelio es una forma de vida conforme a la palabra de Dios. El evangelio es la revelación de Dios para nuestra vida. El evangelio significa Cristo mismo en nosotros revelado. Y aquí dice la palabra que eso oculto que estaba para nosotros el día que recibimos la palabra, Dios se manifestó. Hoy se sigue manifestando. Dice: el fin de esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, y de conocer ahora por medio de la iglesia los poderes, autoridades en las regiones celestes. Aquí vemos que por medio de la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros que estamos aquí. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es la iglesia. Todo aquel que ama su palabra, hace lo que dice la palabra, somos la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de que la iglesia sigue predicando? Y la iglesia tiene la autoridad, tiene la potestad sobre todas fuerzas del mal. Existe el mal en la vida, en la tierra. Existen problemas en la vida, pero con nosotros, con Cristo, podemos pararnos en el nombre de Jesús contra toda fuerza del enemigo que se pueda levantar. Y sabemos que lo que está con nosotros es mayor de lo que pueda estar afuera. Por eso, hermano, qué importante poder entender que siempre por medio de la iglesia se ha manifestado el poder de Dios. A través de creer en la palabra, a través de aceptar la palabra en nuestra vida. Por eso, hermano, cuando estamos en diversas pruebas, en diversas luchas, no debemos dudar acerca de Dios. Debemos saber que ahora como cristianos a veces pasamos momentos de lucha, de prueba, y a veces tendremos que soportar cosas como cristianos, pero nada de eso nos tiene que hacer cambiar. En el libro de Filipenses capítulo 1 verso 29 dice la palabra, el apóstol Pablo, ¿no? Esta palabra acerca de cuando él habla de sí mismo, habla como que él está dispuesto a hacer lo que Dios le manda hacer. Y él decía: yo ya estoy listo para ir con el Señor, pero yo no sé, ¿no? Él dijo: para mí el vivir es Cristo. Él dijo: el morir es ganancia para mí, pero mientras yo viva voy a agradar a Dios, porque he sido llamado y solo en mi vida está el hacer la voluntad de Dios.
Y él dijo: yo estoy dispuesto. Y cuando vemos el verso 29 del capítulo 1 de Filipenses, dice: porque ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Mire, le estaba diciendo el apóstol Pablo a aquellos que iban a continuar, aquellos que iban a seguir. Y no solamente se le ha concedido el mensaje del Evangelio para anunciar a Cristo, sino que también dice de sufrir por Cristo. ¿Cuántas veces usted se siente incómodo? Lo hacen sentir incómodo porque es un cristiano o un evangélico. En su trabajo a veces le dicen cosas, otros se burlan, o familiares dicen cosas de usted por ser un cristiano, por ser un predicador de la palabra. Dice la palabra que por causa de Cristo también vamos a pasar momentos incómodos, pero nada de eso me hace cambiar, porque lo que yo recibí de Dios nadie me pudo dar en la vida. Por eso lo más grande que pudimos encontrar en la historia de nuestra vida es a Jesucristo. Él llegó un día, como decían hoy la alabanza que cantamos, estábamos como heridos. Teníamos una herida en nuestro corazón. Estábamos como abandonados, con una necesidad interna que no sabíamos cómo solucionar. No sabíamos cómo salir de eso. Y muchos se sentían solos, se sentían vacíos, sentían que no había sentido para vivir. Pero ahí llegó el Señor. Llegó en un día especial. Y hoy podemos decirle gracias, Señor, por ese día especial, por ese momento especial. Así que en este día, ¿cuántos han dispuesto a seguir confiando en el Señor? Sabiendo que Dios nos llamó y el propósito de Dios es bendecirnos. Y que no solamente nosotros, Dios nos dio una gran comisión de predicar la palabra, de anunciar, de hablar a aquel que está herido, de hablarle a aquel que está necesitado, de aquel que no tiene paz en su corazón, hablarle que en Cristo puede encontrar la paz. Vamos a ponernos de pie en este día y vamos a orar a Dios. Le vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Y que si alguno de ustedes están aquí, sienten que no están viviendo lo que dice la palabra, no están viviendo lo que vivían la iglesia primitiva, con alegría, con gozo, siente que no hay alegría en su vida, siente que invade una tristeza en su corazón, vamos a orar. Dios va a fortalecer tu vida. Dios bendiga a la familia que han tenido pérdidas en su familia. La familia Aranda, Dios bendiga. En este día vamos a orar por ellos para que Dios los fortalezca, para que Dios fortalezca a toda la familia. Y así hay otras necesidades, hay otras cosas que debemos superar. Hay cosas que allí en nuestro hogar, donde nadie conoce, donde nadie sabe lo que pasa con usted. Pero en este día vamos a clamar a Dios. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue obrando. Y la palabra de Dios tiene poder. Por eso en este momento presenta tu vida delante del Señor. Presenta tu necesidad. Dios estará obrando. Levanta tu mano en señal de la presencia del Señor. Habla con Dios. Habla con Dios y pedile a Dios que Dios te ayude. Que Dios llene tu corazón. Que Él fortalezca tu vida. Que pueda darte la fuerza para pasar por este momento difícil. Este momento con tu ser querido, con tu familia, con aquello que estás llevando una carga pesada en tu vida. En este día dígale: Señor, yo no puedo más con esta carga. No puedo más, Señor, te lo pongo en tus manos, Señor. Quiero ser libre de esta carga. Quiero ser libre de este peso. Quiero ser libre de ese ataque que tengo en mi vida. Quiero tener paz. Quiero tener ese momento de tranquilidad en mi vida.
Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo en tu palabra, Señor. Cada uno de los que están en este momento, Señor, escuchando tu palabra, Señor, cada uno sabe cómo vive, Señor, cuál es su necesidad, cuál es su mayor preocupación. Te pido, Dios, que tú conoces los corazones, conoces las vidas de cada uno de ellos, Señor, que estés obrando, Señor, obrando en su vida, en su corazón, Señor, que esa carga pesada, Señor, que tú te los lleves en el nombre de Jesús, Señor, que en este día sean libres, Señor, libres de ese peso que llevan en su vida, libre de vicio, libre de ataduras, de maldiciones, Señor. En el nombre de Jesús, opera un milagro, Señor. Trae sanidad en su alma, en su cuerpo, en su mente, Señor. Bendice, Señor. Bendice a aquellos que han tenido pérdidas, Señor, de seres queridos, seres amados, Señor. Señor, fortalece su vida. Llena ese vacío que queda en su corazón, Señor. Bendice, Señor, y bendice a aquellos que están llevando esa carga por seres queridos que están enfermos, Señor. Padre, enviamos tu palabra allí donde está la necesidad. Enviamos tu palabra, Señor, donde está el enfermo, que tú estés obrando, fortaleciendo, Señor. En este día, Padre, te damos gracias, declarando bendición, declarando milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, sé que tú lo has hecho, Padre. Padre, por tu palabra te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Grande es tu nombre, Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso a aquel que vive, aquel que reina, aquel que está en este lugar. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están felices con Cristo? ¿Cuántos están contentos del día que conocieron al Señor? ¿Está agradecido usted a Dios? ¿Tiene ese agradecimiento que es un hijo de Dios? ¿Sabe que Él es nuestra fortaleza? Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios es nuestra fortaleza. Yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras.
Dale gracias a Dios por tener este amigo, amigo fiel, amigo hoy, amigo mañana y amigo eterno. Aleluya. Y así, mis hermanos, gracias damos a Dios por este día, por esta reunión, por usted que está aquí presente y por aquellos que están en su casa también. Dios bendiga. Pero vamos a darle gracias a Dios que al retornar a su casa pueda usted llevar esa bendición para su casa, su familia, y pueda ver esa bendición manifestada, porque para todos los tiempos Jesucristo sigue siendo el mismo. Padre, gracias te damos en este momento. Te agradecemos, Dios, por haberte conocido y por haber, Señor, entregado nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a poder mantenernos en tu camino. Señor, quita toda traba que haya en el camino, Señor. Quita toda oposición en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día podamos ser, Señor, ese canal de bendiciones para otro, para nuestra familia, Señor. Padre, que en este lugar, Señor, podamos salir revestidos de tu poder, llenos de tu presencia, Señor. Padre, los encomendamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Los declaramos bendecidos, los declaramos libres para tu gloria. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. No vaya sin saludarse, salúdense con el amor del Señor. Dios los siga bendiciendo.